Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Midiendo cuántos años vas a durar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte del índice de cintura a cadera que se ha descubierto que es la mejor forma de saber cuántos años vas a durar, cuántos años de vida te quedan y sobre todo cuántos años de vida saludable te van a quedar, ¿no? Es una forma sencilla, lo puedes hacer en tu casa, solamente necesitas una cinta de medir y es una forma bien predictora de la mortandad, es una forma bien predictora de la salud. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Cuando la ciencia hace estudios científicos, está buscando formas de descubrir curas a enfermedades, formas de descubrir qué funciona, qué no funciona. Eso es lo mismo que yo hago, siempre estoy haciendo investigación y buscando qué hay en la ciencia para poderlo compartir con ustedes. Y se ha descubierto, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que regula los sistemas de salud a nivel del planeta Tierra, ha descubierto que la forma más exacta, más certera de predecir cuántos años va a durar una persona o cuántos años de salud va a tener una persona es usar el índice de cintura a cadera. El índice se llama índice de cintura a cadera, ¿okay? Por ejemplo, si esta es la figura de un hombre, esto sería de la mujer. El caso del hombre, ¿verdad? Pues la cintura estaría por ahí. La cintura se mide tomando la última costilla. La última costilla que usted pueda sentir, desde ahí es que realmente se mide la cintura, no es en el ombligo. La forma correcta es desde la última costilla. Y la cadera se toma en el punto más ancho. En el punto más ancho de la cadera, ese es el punto que se utiliza para comparar, ¿no? En el caso, uno mide qué tamaño de diámetro tiene la cintura, qué tamaño de diámetro tiene la cadera. Y mide y divide, hay una fórmula donde usted divide tamaño de cintura dividido por cadera. Y eso le va a dar igual al índice. Ejemplo, si esto fuera 80 centímetros, esto es bueno medirlo en centímetros, ¿no? Y aquí estuviera en 100 o algo así, pues usted dice 80 dividido por 100 le va a dar 0.8. Y usted sabe que ese es su índice de cintura-cadera. En el caso de la mujer, el cuerpo de la mujer está diseñado para la reproducción. Como está diseñado para la reproducción, por ejemplo, cuando una mujer queda encinta, queda embarazada, el área que más grasa va a acumular siempre es el área de las caderas. Porque esa grasa que está acumulada abajo en la área de las caderas está diseñada por la naturaleza para proveer la grasa que lleva la leche materna. Si usted ve un bebé amamantado en el seno de su madre, va a ver que el bebé se pone bien gordito, bien saludable, porque la grasa saturada de la mamá pasa a la leche. Y por eso que ese bebé se pone tan saludable, ¿no? El cuerpo de la mujer, de la forma correcta en que está diseñado, porque es para la reproducción, el área de las caderas está diseñado para ser más ancho que el área de la cintura. De hecho, se considera 80 muy bueno en un hombre, pero en el caso de una mujer, para que sea bueno tendría que ser 70. Quiere decir que aquí, si aquí hubieran 100 centímetros de cadera, pues en realidad en la cintura de una mujer deberían haber, para que se diga que está totalmente saludable, deberían haber 70 en la cintura, ¿ok? Ese índice nos da una predicción de cuán saludable va a estar esa persona, ¿no? Usted lo puede hacer en su casa solamente midiendo. Yo le voy a dar una pequeña demostración
Y le estoy pidiendo ayuda al flaco condenado, a Jorge, que siempre está detrás de la cámara, que venga y nos preste su cuerpo para hacer una medida aquí de índice. Por ahí viene Jorge, ¿ok? Vamos allá. Ok, vamos a ver. Ok. Eso. ¿Rompiste algo, Jorge? No, ok, está bien, ok, fíjense. Ok, vamos a ver, fíjense. Ahí está. Ok, bueno, aquí está el flaco condenado, ¿ok? Bien. Usted toma una cinta de esta de medir y usted va a usar el lado de los centímetros. La mejor forma de calcular esto es el lado de los centímetros, ¿no? Fíjense, aquí va a buscar dónde está la última cadera. Ok. Qué coquilla. Qué bárbaro. Ok, entonces aquí, pone acá, ok, centímetros, y sin hacerle mucha presión, mide, ok, por ejemplo aquí, Jorge está en 84 centímetros de cintura. Luego toma la cadera en el punto más ancho, Saca la llave. incluyendo los glúteos, para no hacer trampa, en el punto más, ok, por aquí, en centímetros, espérate, ok. Ahí. Ahí, ok. Sí. Está bien, pero lo quiero en centímetros, ok. Centímetros, ok. En centímetros, aquí está en 106. Así que si nosotros decimos, aquí está la calculadora, decimos, a ver cómo está Jorge, a ver si nos va a durar o se nos va a morir antes de tiempo. Okay. 84 centímetros de cintura. Bien. Dividido por 106. 79. ¡Qué wow! Éxito! Punto 79. Yes. Señores, el flaco condenado nos va a durar muchísimo. Okay. Así que la forma de usted saber cómo está la salud, cuántos años va a durar, porque es un verdadero predictor. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud lo utiliza así. Fíjese, aquí tengo para enseñarle. Fíjense, por ejemplo, aquí usted tiene, ¿se ve por ahí, Jorge? Ok, fíjate. Por aquí usted tiene índice de cintura-cadera. Aquí usted ve dos mujeres, ¿no? Obsérvese que el área donde se mide es justo debajo de la cadera, la cintura, y en el punto más ancho de la cadera. Así que debajo de la cintura es debajo de la última cadera, de la última costilla que usted pueda sentir, ¿no? Y se toma la cadera en el punto más ancho, ¿no? Usted divide esta cantidad de centímetros dividido por esta, ¿no? Aquí ve una mujer bastante más obesa y va a ver que ya esta tiene problemas, ¿no? Porque va a ver que aquí lo toma debajo de la última costilla, acá de la cadera, y va a ver que este área realmente es muy grande comparada con la cadera, ¿no? Entonces, para ilustrarlo un poquito más, ¿verdad? Debes saber, por ejemplo, que se ha descubierto que el punto de peligrosidad más serio en los hombres ocurre cuando da 1.5. O sea, cuando ya la cintura es 1.5 veces más grande que la cadera, ya es el punto de mayor mortandad. Lo que quiere decir que más daños severos va a recibir esa persona y menos años va a durar, ¿no? Y en el caso de la mujer, como la mujer se supone que sea más finita en ese área, pues los problemas de dificultad, de mortandad, de enfermedades empiezan de 1.0 para arriba, porque el cuerpo de la mujer se supone que es más estilizado y la cintura es más pequeña que la cadera. Entonces, usted puede medirlo, usted puede saber cómo va. Inclusive, yo no creo mucho en que una persona cuando está adelgazando esté mirando el peso. De hecho, en este libro le estoy diciendo todo el tiempo que se olvide del condenado peso. El peso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es la talla de ropa y sobre todo la cintura. La cintura, la relación entre la cintura y la cadera le dice a usted si usted va bien o usted va mal. El verdadero progreso lo va a tener en reducción de medida, porque lo que se está yendo es la grasa y la grasa ocupa mucho espacio y pesa poco. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.